Buenas tardes, noche, queridos amigos. Estamos aquí nuevamente en Vivencias y como suelo hacerlo periódicamente, dejamos de lado un poco el tema de los ovnis, el contacto extraterrestre, las naves, las lucecitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos a enfocar en algo que me fascina y que amo profundamente, que es la sanación. Y hoy tenemos a una invitada de lujo que ya ha estado con nosotros en otra oportunidad, que es una genia, que es una divina, que es María Elena del Santo, y que ella en la vez anterior nos contó un poquito la historia de cómo fue introduciéndose en este mundo de la espiritualidad y la sanación. Pero hoy vamos a hablar de un tema genial que tiene que ver con las plantas y que decíamos recién fuera de cámara, el ser humano se tiene que volver a acercar a la naturaleza. Así que vamos a hablar de las plantas, sus valores, la sanación. Ella tiene mucho conocimiento sobre este tema, así que nos va a ayudar a comprender un poco más. Buenas tardes, noche, María Elena. Como siempre, un placer tenerte en Vivencias. Buenas tardes, noches, Adri, gracias por invitarme. Y bueno, esos temas que vos tocas siempre, las lucecitas, los ovnis y demás, es el tema que a mí más me fascina. Y ojalá pudiera hablar de eso con conocimiento, pero bueno, soy una estudiosa del tema, siempre estoy ahí escuchando tus invitados que me interesan muchísimo y bueno, sabes que soy una seguidora eterna de Fabio Serpa y bueno, que él me llevó así de la mano con estos temas y bueno, me apasiona, pero bueno, no es mi fuerte, solamente estudio y escucho, eso sí que toco de oído, pero sí de las plantitas te puedo hablar. De las plantitas con conocimiento de causa. Tal cual, tal cual. Bueno, Adri. ¿Cómo te acercaste a las plantitas, María Elena? Porque yo sé que estás en el yoga, una serie de cosas, pero ¿qué fue lo que te hizo a que te acercaras a las plantitas? En realidad todos mis acercamientos a lo holístico, a lo natural, a los ovnis mismos, fue así medio como de la nada, como de un día para el otro, ¿no? Con respecto a la aromaterapia, me acuerdo que me habían invitado a un retiro y yo siempre estuve muy conectada con los aromas. Mi mamá, una mujer criada en el campo, ella tenía por costumbre quemar distintas cosas, ¿no? Cascaritas de naranja, quemaba azúcar, y cada cosa que ella quemaba era para algo, ¿no? Bueno, yo por ahí no entendía muy bien de chica, y como crecí con eso, no me llamaba la atención, para mí era algo natural. Pero después quedé así como muy fijada con todo lo que tiene que ver con aromas, y por ahí de observarla tanto, también agarrar esa ramita de ruda y ponérsela en el zapato, ¿no? Esas cosas que uno después de grande empieza a prestar realmente atención. Es como que me fui interesando más, quería aprender. Si hay algo que tengo yo es que cuando algo me gusta quiero aprender, necesito saber de dónde viene, por qué se produce, por qué la gente lo hace, ¿no? Entonces, bueno, comencé mi caminito así. Primero tomé un curso que creo que fue de 2 meses o 3 en La Plata, eh, con Mira Balesta, que es una aromaterapeuta de La Plata, y ella, digamos que fue la que me inició, la que me mostró todo, ¿no? Porque yo fui, digamos que leí que decía taller, curso de aromaterapia, y ya la palabra aromaterapia me resonó muchísimo, y ahí en mi cabeza empecé a hilar un montón de cosas, y bueno, fui a ese taller, fui a ese curso, que fue muy corto, creo que fueron 3 meses, y bueno, me enamoré, me fasciné, ¿no? Ahí aprendí, digamos que tuve mi contacto con lo que son los aceites esenciales. Pero digamos mi bautismo, mi punto más fuerte, lo tuve, bueno, en mi amada Capilla del Monte, en la Misión Santa Isabel, de la mano de Oscar Acoglanis y Diana Pereira, que dieron una hermosísima formación en fitoterapia, y ahí yo aprendí muchísimo sobre las plantas,
pero lo aprendí de la manera que a mí me gusta, ¿no? No solamente saber la composición de cada planta, para qué sirve cada una, sino esa parte tan amorosa de conectar con el alma de la planta, comprender qué servicio vino a cumplir ella y de qué manera yo puedo acercarme a eso con mucho respeto, ¿no? Y lograr hacer una medicina. Esa formación de fitoterapia tuvo también algo de aromaterapia y más lo que yo más o menos traía, digamos que ahí es como que explotó todo digamos, mi amor por todas estas cuestiones que tienen que ver con la tierra misma, ¿no? Y medicina a través de las plantas. Yo estaba enamorada, fascinada, sorprendida. Y bueno, y así empecé mi caminito haciendo mis primeras tinturas madres, y trabajando paralelo con la aromaterapia, pero en realidad trabajar la aromaterapia siempre a partir de los aceites esenciales, que son bastante costosos si uno quiere usar un aceite esencial de muy buena calidad y que tenga realmente un efecto terapéutico, porque bueno, la aromaterapia, como lo dice su nombre, es la terapia a través de los aromas. Entonces yo empecé, digamos, como a mechar un poquito entre lo que aprendí de fitoterapia, lo que aprendí de la aromaterapia y empezar a trabajar directamente con las plantas. Y así fui haciendo, bueno, mi propio jardincito, mis propias plantitas. Con muchos añitos después me compré un destilador y bueno, empecé ahí, digamos, todo mi camino que sigo recorriendo porque esto no se agota, es interminable. Vos decís que sé mucho de las plantas y yo siento que no sé nada, ¿no es cierto? Porque siempre hay muchísimo más para aprender. Y bueno, hice muchísimas formaciones en aromaterapia y con cada maestro, con cada maestra aprendí muchísimas cosas distintas. Parece mentira, ¿no? Uno cree que se agota en una fórmula, pero la fórmula, digamos que es lo último que uno debería aprender. Primero es conectar con la planta, ¿no es cierto? Y entender que esa planta en realidad está vibrando con todo el universo. Está vibrando con un planeta determinado, está más fuerte en una determinada hora del día, tiene emociones, es maravilloso, es maravilloso. Es un mundo nuevo que la verdad todo el mundo debería probar porque lo tenemos al alcance de la mano. Nosotros ponemos una semillita y la tierra es tan generosa que te da un montón de plantas y esa es tu medicina y a mí me fascina. Sí, sí, la verdad. Es que es un mundo mágico, ¿no? Digo, es el contacto directo con la madre naturaleza. Son los hijitos, las hijitas de la Pachamama, y nosotros también somos hijos, hijas de la Pachamama. Por lo Exacto. tanto, claro, por lo tanto, esa conexión, cuando uno hay amor de por medio, María Elena, es totalmente, fluye, totalmente de una manera muy fácil, porque todos somos hermanos, ¿no? Eso es lo que Tal tienen los cual. pueblos originarios, que ven a la naturaleza de manera diferente a lo que la vemos nosotros. Son hermanos nuestros. Exacto. Por lo tanto, hay un ADN que tendrá una espiral en común y por eso los grandes chamanes y sanadores pueden hablar con los animales y las plantas, por esa coincidencia con el ADN que tenemos. Es decir, no es que Tal somos cual. totalmente diferentes, ¿no? A mí un chamán me enseñó cómo conectar con el alma de la planta. Fue tan maravillosa esa experiencia, ¿no? Y siempre él me enseñaba que cuando yo plantara una plantita, que la plantita tenía que saber para qué venía a mi casa y qué iba a hacer yo con ella. Entonces era decirle que iba a cumplir la función de ser medicina y que ella se iba a multiplicar sola. Y fue así, fue así. Yo tuve muchas experiencias lindas con las plantas, ¿eh? Recuerdo que uno de mis maestros que vive en el sur me había dicho, María Elena, vos tenés que observar los yuyitos que tenés en tu casa, porque de acuerdo a tu estado de ánimo y a lo que vos necesites, van a nacer esos yuyitos que van a ser tu medicina. Bueno, a mí me sonó así como muy lindo, pero muy así como romántico, ¿no? Pero después empecé a prestar atención. Recuerdo que, bueno, cuando yo tuve graves problemas del hígado hace unos cuantos años, serios, que casi me llevan a la muerte. Increíblemente yo tenía, en ese momento no lo sabía, me di cuenta después, ¿no? Muchísimas plantitas de diente de león.
que el diente de Ay, que león está bueno. es para el hígado, ¿no es cierto? Si bien es para todo el aparato digestivo, pero bueno, cumple una función muy fuerte con el hígado. Después, en una etapa de mi vida en que estuve muy triste, yo perdí un hijo, mi primer hijo, varón, tenía mi casa llena de melisas. La melisa que me enseñó uno de los chamanes con los que aprendí también, me dijo, para la melisa no hay pena que se le resista. Es una planta de la alegría, ¿no? Te trae alegría y se usa mucho en los casos de depresión. Y yo tenía matorrales de melisa. Entonces, cuando este maestro del sur me hace ver eso, yo digo, tiene razón, porque a mí me pasó. Entonces, cuando me siento media rara, voy buscando a ver qué yuyito aparece, porque ellos me dan el diagnóstico. Es así, ellos me dan el diagnóstico. Hay etapas por ahí en las que tengo alguna dolencia del estómago, que bueno, convengamos que las dolencias físicas vienen del plano emocional. ¿Sí? Sí, de hecho. Si yo tengo el estómago inflamado, hay una situación que no estoy digiriendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, las plantas van a ir también para el lado emocional. Cuando no ando por ahí muy bien del estómago, me sale llantén por todos lados. Pero es increíble, ¿no? Yo no necesito plantar porque ellas aparecen solas. Pero bueno, tengo una Pero es experiencia Ana, María Elena, es la sintonía que tenés vos con esa energía. Es esa sí, yo sintonía, estoy, ese reconocimiento a esos hermanos que tenés y ese cariño, es lo que hace que ellos estén pendientes de toda una situación que te puede estar pasando y que necesitas esa ayuda. están pendientes de los que necesito. Yo en realidad recuerdo una vez un señor, siempre tuve, porque si yo vuelvo para atrás en mi vida, siempre tuve alguna conexión muy fuerte con alguna planta, que en su momento por ahí no presté atención, ¿no? Y después, bueno, cuando uno va estudiando y le van enseñando, vas mirando. Recuerdo que había un hombre donde yo trabajaba en una oficina hace muchos años, yo era jovencita. Tenía unas flores de flor de durazno muy hermosas en un florero y yo me había enamorado de esas flores. Y me dice, ¿querés que te traiga un gajito? Yo le dije, bueno, y me trae un palito, me dice, de acá te va a salir un arbolito de durazno, porque es la flor de durazno lo que vos viste. Y me dice, pero tenés que tener paciencia. Bueno, yo me llevé ese palito, lo planté y bueno, al tiempo se hizo un mini arbolito, pero de flores nada de nada. Y me acuerdo que un día me voy al fondo y le hablo, sin saber nada de todo esto, ¿no? De lo que sé ahora. Y le digo, por favor, dame aunque sea una florcita para saber que te planté bien, pero aunque sea una. ¿Podés creer que no sé si pasaron 2 días, no fue más de 2 días, y me dio una flor? Ay, Una qué flor. amor. Es lo que yo le había pedido. Pero a su vez, al año siguiente, y me acuerdo porque yo cumplía 25 años, que fue en el mes de octubre, y ella me dio 25 florcitas. Ay, qué amor. Y yo dije, no, las plantas te escuchan, te entienden, sienten, Te ¿no? Pero eso te lo das tenía muy cuenta, para mí porque era, decirlo en aquella claro, época, pero te era das bravo. cuenta que no es algo que la gente conozca o que la gente tenga contacto con este tipo de cosas, por eso pues, no cree, de entrada no cree. Y como decíamos fuera de cámara, es tanto lo que nos acribillan con mensajes de necesidades de pastillas, de medicación para una cosa, para la otra, que esto nos parece una cosa de locos, como que no existe. Y lo terrible es que la gente no se da la oportunidad de tomar contacto con eso, para darse cuenta de que sí, esa magia existe. Eso es lo que en realidad todos tendríamos que darnos cuenta y empezar a pensar. No puedo decir que algo no sirve si no lo probé y si no tuve la constancia, porque lo que pasa con las terapias naturales, con lo que es la aromaterapia, la fitoterapia, las flores de Bach, es que tienen un proceso. La planta es algo sagrado, limpio y puro que va a entrar en tu organismo. Ese organismo está contaminado. Mala alimentación, medicación, emociones mal gestionadas, bueno, un montón de cosas. Entonces, la planta tiene que depurar primero todo eso para ir a la raíz del problema. Entonces,
hay que esperar un proceso. Es lo mismo con los productos, por ejemplo, de cosmética natural. Claro. El shampoo sólido que uno elabora en su casa, al principio, cuando uno empieza a lavarse con eso, el pelo parece medio pajoso, pero bueno, hay que sacarse un montón de tinturas que tenemos de tantos años, un montón de Claro. químicos, y una vez que eso ya está sano, comienza a estar lindo el cabello, comienza a estar lindo, bien brilloso, ¿no es cierto? Bueno, con el organismo pasa exactamente lo mismo. Lo que no tiene la gente por ahí es la paciencia. En el caso de las flores de Bach, que hay que tomarlas 4 o 5 veces por día, por ahí 7, la gente no tiene esa constancia. Por ahí le es más fácil tomarse una pastilla y ya está, y no tiene en cuenta todo el efecto secundario que tiene esa pastilla que se está tomando. Cosa que no va a tener la plantita. La plantita no tiene ninguna planta, ni efectos secundarios, ni efecto rebote, ni acostumbramiento. Es algo que yo puedo tomar durante un determinado tiempo, el tiempo que lo necesito, y después lo dejo y ya está, no pasa absolutamente nada. Es maravilloso, es práctico, es económico. Lo podemos hacer nosotros mismos porque es facilísimo hacer una tintura madre. Hoy en día tenemos internet, buscamos cómo se hace y ya está, o sea que es fácil. Pero lleva un tiempo de dedicación, ¿no es cierto? Porque convengamos que también un producto medicinal con plantas no se puede, no se debe hacer con cualquier planta, ¿no es cierto? La planta tiene que estar sana, el suelo tiene que estar sano y tiene que tener un trato amoroso, porque otra de las cosas que por ahí la gente no entiende, ¿no? Que me cuesta a mí por ahí cuando doy los talleres, no es la cuestión de arrancar la planta. Yo tengo que pedir permiso a esa planta, ver qué día y en qué horario, con qué luna yo puedo cortarla para hacer el preparado que tengo que hacer, y el momento que hago el preparado es un momento sagrado, en donde también tengo que estar bien de ánimo, bien predispuesta. Puedo poner música, puedo escuchar mantras, ¿no es cierto? Pero nunca hacerlo mirando una película, o menos mirando el noticiero, porque toda esa vibración la plantita la toma, y eso es lo que después va al preparado. Entonces es un trabajo de amor cuando uno prepara medicina con plantas, ya sea aromaterapia, fitoterapia, todo lo que hay hoy, ¿no es cierto? Que estamos conociendo también, porque hay mucha medicina. Yo estoy ahora indagando porque hice la experiencia y fue fuerte con las plantas sagradas, ¿no? Las mal llamadas plantas alucinógenas, que no te son llevan alucinógenos. a conocerte en realidad y a ver, bueno, tus propias sombras, tu oscuridad y qué es lo que tenés que trabajar. Pero bueno, uno hay cosas que no puede hablar mucho porque a veces o Claro, no no, quieren, o es les un da tema, miedo, o sí, es un tema un poco tabú, pero en realidad es por el desconocimiento. sí, Por eso sí. le llaman todavía, en algunos sectores, le llaman perdón por los ruidos de mi hijo Mi de amor, le llaman alucinógenas. claro. En realidad Y no no son es así. alucinógenas, no son adictivas, no, es un proceso de sanación profundo, como decís vos, María Elena, muy fuerte, pero que Sí. realmente vale la pena, vale la pena. Y realmente son plantas sagradas y son plantas maestras, porque nos Sí. vienen a enseñar muchísimo, muchísimo. Yo trabajo más, digamos, con la aromaterapia porque la gente por ahí los relaciona con perfumitos, ¿no? Que en realidad todo lo que tiene que ver con la terapia trabaja la parte emocional, y a través de inhalar ese aroma, eso pasa al sistema límbico, que es donde están los recuerdos, las emociones y demás, y eso produce un efecto, ¿no? Y yo te decía hoy que, digamos, lo último que uno debería aprender son las fórmulas, porque en realidad no hay fórmulas establecidas, por ejemplo, no sé, para un áurico que alivie los estados de estrés o los estados de angustia. Porque no solamente se trabaja con la planta, sino que se trabaja también con la persona, ¿no es cierto?
cuáles son sus gustos, porque a veces uno dice, bueno, para relajarte olé lavanda, y hay personas que la lavanda no le gusta, ¿no? Entonces uno tiene también que hacer como una entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que espera la persona recibir con eso? ¿Cuáles son, digamos, los aromas que más le agradan? Porque a veces un aroma equivocado va a remover alguna emoción que no era el momento de removerla, ¿no? Me ha pasado alguna vez de estar manipulando aceite esencial de cedro, que es un aroma amaderado, ¿no? Y que alguien me diga, no, y ese olor me hace acordar a mi papá, porque ese papá tenía una carpintería, trabajaba con la madera, ¿no? Entonces uno también tiene que ser cuidadoso con esas cosas, pero sí. Vos fíjate qué maravilla, ¿no? Poder conectar con un aroma, poder conectar con una planta y a partir de ahí que se produzca la sanación. Es maravilloso, es como mágico, es como mágico. Sí. Es maravilloso, la verdad. Y bueno, y como decís vos, María Elena, lo tenemos ahí a la mano y yo creo que el problema es que los seres humanos nos hemos alejado mucho de la naturaleza, ¿no? Sí, nos han alejado así muy a propósito. Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. Todo es un plan, de la única manera, digo yo, que se puede manipular a nivel masivo es justamente introduciendo dentro nuestro mensajes que nos hagan creer o nos hagan aceptar una realidad que no es, que no tiene que ver con nosotros como seres humanos de este planeta y de este universo. O sea, yo digo siempre que hasta que no reconozcamos que más allá no tiene que ver que seamos argentinos o chilenos, sino que somos seres planetarios, somos hijos de este planeta y al que no cuidamos demasiado, ¿no? Y no respetamos. Y ya al que no cuidamos, al que no conocemos, porque no conocemos. No. Yo cuando empecé a estudiar todo este tema de las plantas, me quedaba sorprendida de que cada yuyito tuviera su función y tuviera su medicina dentro de esas hojitas, dentro de esa raíz. Inclusive aquello por ahí que nosotros en algún momento llamábamos malezas, ¿no? Y son vienesas en realidad. Y no, sí, es verdad, y que de repente se sacaba de los jardines y se tiraba porque eso eran los yuyos, y en realidad no hay yuyos. No hay a los mal llamados yuyos, todos tienen una función. Yo creo que los únicos que nos cuesta encontrar cuál es nuestra función en este planeta es a los seres humanos. Las plantas vienen sabiendo a qué vinieron, los animales vienen sabiendo a qué vinieron, por qué están donde están y qué función cumplir. Pero a nosotros nos lleva toda la vida, María, toda la vida. Sí. En realidad, la otra vez leí algo por ahí que decía, ¿no? Que en la escuela se debería enseñar alimentación, ¿no es cierto? Cosas así que tienen que ver con la naturaleza y que uno debe incorporar a su vida. Bueno, ya lo decía Paracelso, ¿no? Sí. Que todos los médicos tendrían que conocer de astrología, de plantas, ¿no es cierto? Para poder trabajar bien con sus pacientes. Y bueno, eso es así. No somos todos iguales, no estamos cortados todos por la misma tijera. Entonces a algunos le funcionan algunas cosas y a otros no. No hay una fórmula para todos. Claro, no puedes hacer una pastillita que le sirva a María Elena, le sirva a Adriana, le sirva a la señora de al lado. O sea, no puede ser, todos somos pequeños universos, ¿no? Claro, no es así ni siquiera con las plantas. Yo siempre les digo a las chicas que vienen a mi espacio, ¿no? Cuando por ahí me piden algo para los estados así de nerviosismo o de estrés o que no pueden dormir, que pueden tomar. Yo siempre digo, bueno, está la manzanilla, tilo, lavanda, y lo más fuerte para mí es la valeriana, la raíz de valeriana. A mí la raíz de valeriana es una planta que creo que es la única que me ayuda cuando necesito bajar un cambio o dormir mejor, ¿no es cierto? La lavanda es muy suave para mí, me hace cosquillas. Yo lavanda consumo todo el día. Yo la lavanda la pongo en el mate, me hago juguito de lavanda, hasta fumo lavanda también cuando estoy con dolores de cabeza, porque también las plantas se pueden fumar.
Sí, tranquilamente. Y que son riquísimas también. Ojalá la gente en vez de fumar cigarrillos comprados, Oh, fumara las plantas, ¿no? Porque fumar tienen a un plantas, efecto es verdad. muy, muy lindo. Sobre todo la lavanda, bueno, a mí me encanta la lavanda. Entonces, también conocernos a nosotros mismos y qué relación tenemos con esa planta, ¿no es cierto? Para que eso surta un efecto. Porque se suele caer en esa cuestión de preparo una fórmula y para todo lo mismo, vendo para todo lo mismo. Y en realidad no es así. Hay que tener un conocimiento, pero un conocimiento que venga desde el corazón, ¿no? Porque no es solamente el conocimiento que pasa por la cabeza. Sí, Que intelectual, claro. bien es también necesario porque uno tiene que conocer cómo está compuesta la planta y qué es lo que puede provocar. Hay plantas por ahí que no son para todas las personas, no sé, el romero, por ejemplo, no es conveniente en una persona que tiene presión alta, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cosas sí hay que saberlas. Pero también conectar con la planta y saber qué necesito yo de esa planta, qué me puede proveer a mí. Y tomarlo con la convicción de que estoy entrando a mi organismo, algo que es sagrado, algo que es eh, totalmente natural, que me lo está dando la madre tierra, me lo está dando la naturaleza y está ahí para mí. Si nosotros pudiéramos entender eso, no sé, ganaríamos un No, montón, sí, un por montón de supuesto. avance en lo que es el despertar de nuestra conciencia, ¿no? Como dijiste vos, Por como seres supuesto. planetarios, ¿no es cierto? Sí, Estamos totalmente ligados a todo lo que hay sí. en el planeta. Los Somos animales, parte, las plantas, todos, somos parte de todo. somos parte de Pero esto lo mismo. hemos olvidado y cómo cuesta no recordar, cómo cuesta Sí. recordar. Y Y como hay te mucha digo, gente por no, no ahí que en la ayuda. comodidad, Sí, y en el la- entorno que no ayuda, en los mensajes que recibimos que no ayudan. El tema de la publicidad, del marketing, es una cosa tan siniestra, ¿no? Que sí, nos modifican tanto, nos hacen ver un mundo que en realidad no es, en realidad no es. Y nos crean necesidades, que es lo que digo, la planta nunca te crea necesidades, al contrario. exacto, no tiene ningún tipo de, no provoca ningún tipo de adicción cuando uno la sabe usar, ¿no es cierto? Sí, sí. En cambio, bueno, la medicina que uno puede llegar a tomar, y sin ir más lejos, ¿no? Si uno alguna vez ha tomado alguna medicina de tipo alopática y por ahí te calmaban algo, pero te descompaginaba otra cosa. Yo me acuerdo que he tomado en algún momento, bueno, yo de chica hacía mucha angina y los antibióticos por ahí que tomaba me reventaban el hígado. Tengo esa sensación, me acuerdo yo ese gusto metálico que me quedaba en la boca, ¿no? Sí. Hoy tomás un cardito mariano y estás divina. Claro, no, es nada que ver, es todo para bien, es todo para la armonía. Y además va más allá del problemita que tenemos. ¿No sentís eso vos, María Elena, que Sí, trabajás sí, tanto sí. con ellas, que es mucho más amplio, los resultados son mucho más amplios que lo puntual por la que para lo que lo vamos a buscar a la plantita, ¿no? Por ahí Yo es un siempre problema de digo, hígado, pero digamos, es mucho más amplio lo que nos da, lo que nos regala. yo siempre digo que la planta no va directamente a lo que es la dolencia física, sino que va a buscar el origen que me provoca esa dolencia física, ¿no? Las plantas se entienden de las emociones, entonces van a ir a sanar por ese lado. Y me ha pasado por ahí que en algún preparado, para alguna persona en particular, que después me llaman por teléfono y me dicen, empecé a tomar la tintura o a usar la aromaterapia y no podía parar de llorar. Entonces digo, bueno, porque te está limpiando esa emoción que tenías atascada y que después se manifestó en una dolencia de estómago o en un malestar de garganta o en un malestar del hígado, ¿no es cierto? También conocer eso, somos seres emocionales y aquellas emociones que no están bien gestionadas porque no sé gestionarlas o porque no puedo o no me doy cuenta, van a repercutir en el cuerpo físico después. Y Sí, la planta se va a ocupar no solamente del aspecto físico, sino también del aspecto emocional. Sí, si vamos a los libritos de aromaterapia, vas a encontrar que en cada planta te va a dar una descripción.
en el aspecto emocional trabaja tal cosa, en el aspecto físico tal otra, en el aspecto psíquico tal otro. O sea que la planta abarca todo. No es como la pastillita que si necesito dormir me va a dormir nada más y listo, ya está. Lo que yo siempre digo, duerme el dolor. Y el dolor, el síntoma, de alguna manera, te está avisando que hay algo que no está bien en vos. O sea, Exacto. en lugar de tapar el síntoma, uno debería ponerse a investigar qué me está queriendo decir el cuerpo, Esa es ¿no? la No pregunta, ¿no? escuchamos el cuerpo, tenemos que escucharlo al cuerpo. El cuerpo siempre nos habla. Así como lo manifiestan, ¿no? En La enfermera como camino, Bienvenido dolor, bueno, todos esos libritos van mostrando también, ¿no? Esta cuestión de dónde vienen las cosas, ¿no? Y no tapar el síntoma, porque en realidad, bueno, ese es el trabajo de las plantas maestras, de las plantas sagradas. Definitivamente. Me van a mostrar rudamente lo que tengo que ver, por eso a veces uno escucha comentarios que dicen, no, eso te pegas un mal viaje, en realidad no, es lo que tenés que, Es lo que tenés que ver. es lo Es que por tenés donde que ver. tenés que viajar en este momento. Es ¿Sabés que había ver, un amigo que él es psicólogo, y él hizo su tesis a partir de las plantas sagradas. Se fue a Perú, vivió un montón de tiempo allá, casi como un año, para hacer su tesis para la universidad. Y él siempre decía, las plantas son llaves que abren puertas. exacto. Y bueno, y a veces abren la puerta que obligadamente tenemos que animarnos a abrir y que no somos conscientes o no queremos o metemos las cosas dentro del baúl con 20 llaves. Pero hasta que eso no surge, hasta que esa puerta no se abre y vemos, difícilmente podamos curar, ¿no? Si no lo vemos, no podemos sanar. No podemos sanar aquello que no vemos. A mí me ha pasado con un par de pacientes de flores de Bach que muy enojados me llaman y me dicen, esta cosa me hizo mal. ¿Y por qué te hizo mal? Y porque estoy mal, no paro de llorar y estoy pensando en que tal vez tal cosa no la tendría que hacer y no sé por qué estoy pensando tanto. Bueno, digo, la planta te está mostrando todo aquello que vos no querés ver y que la única manera de que mejores es que lo veas y resuelvas. Pero bueno, hay gente que, por eso también rechazan mucho las plantas, porque la planta no te va a andar con vueltas, te va a mostrar lo que te tiene que mostrar. Las plantas son esas maestras duras, María Elena, con el puntero, digo yo, ¿no? Que te pegan en la cabeza y te hacen ver una realidad que, como decís vos, no es hay momentos que no es lo más maravilloso del mundo, pero es lo más sanador del mundo. Porque Es a que te partir muestran de ahí tu siempre, vida es otra, ¿no? claro, te muestran lo que tenés que resolver, no te dejan mirar para otro lado. Y es maravilloso, Es es maravilloso. maravilloso. Pero bueno, uno tiene que tener también la determinación de decir, bueno, me enfrento con esto, a ver qué es lo que tengo que hacer. Y una vez que uno da ese salto, porque es un salto en realidad, todo empieza a acomodarse, todo empieza a mejorar. Pero bueno, hay que tomar la decisión primero, ¿no? Sí. Salir de la comodidad de la pastillita que ni siquiera sé lo que estoy tomando, Sí, y empezar a buscar alternativas que son sanas, que tienen que ver conmigo, que tienen que ver con mi propia vibración y que no me van a hacer mal nunca, nunca. Las flores de Bach, por ejemplo, cuando yo empecé a aprender, a estudiar sobre las flores de Bach, me acuerdo que mi maestra me decía, porque mi pregunta era, ¿qué pasa si me equivoco en una flor y hago un preparado con una flor que no va? Y ella me decía, quédate tranquila, porque la planta es inteligente y sabe que si no tiene ninguna función que cumplir ahí, no va a hacer absolutamente nada. Me dice, lo peor que le puede pasar al paciente es que no le pase nada. Claro. Y es hermoso. Esa es la Es diferencia hermoso. esa es la diferencia con las famosas pastillitas, María Elena, ¿no? Claro, Que te claro. arreglan por un lado, bueno, este arregla es entre comillas, que te arregla por un lado y te enferma por el otro, ¿no? La Que pastilla con las solamente plantas, tapa un síntoma que tarde o temprano se va a manifestar por otro lado. y lógico, lógico, porque como digo yo, es algo que tenemos que ver y que no queremos ver o que no nos damos cuenta o como sea. Y bueno, ahí está el síntoma para enseñarnos, ¿no? Para que nos demos cuenta, para que investiguemos, para que nos escuchemos, para que escuchemos el cuerpo. El cuerpo es Exacto. maravilloso, es una maquinaria perfecta.
Una maquinaria perfecta. Escucharlo y atenderlo, ¿no? Sí. Yo siempre, bueno, ya hace años aprendí, cuando me aparece algún dolor, digo, ¿qué me quiere decir este dolor? ¿Qué me quiere mostrar este dolor? Y ahí en esa pregunta, siempre va llegando la respuesta. Yo igual siempre ando con mis yuyitos para todos lados, ¿eh? Yo voy de viaje, me llevo mis aceititos esenciales, una ramita de tal cosa, una ramita de tal otra, yo siempre voy con todo mi arsenal. Así como hay gente que va con todas sus pastillitas, yo voy con todos mis yuyitos. Me acuerdo una vez viniendo de Capilla del Monte, tengo una amiga ya que vive por Quebrada de Luna, que tiene unas plantas hermosísimas, y me había dado un montón de gajitos, pero de todo. Y a mí las que más me gustan son las plantas de aroma fuerte, todo lo que es la ruda, el tomillo, el romero. Bueno, y allá me venía yo con toda esa parva de yuyitos y era un olor impresionante, para mí era maravilloso. Pero me acuerdo que subían las señoras diciendo, ¡ay, qué olor! ¿Qué hay en este micro? Y yo no quería mirar para ningún lado, porque tenía mi bolsa llena de yuyito de todos los colores, de todas las formas. Bueno, para mí era un paraíso ese aroma, pero a la gente le molestaba muchísimo. Sí, Y son 13 horas de viaje, así que la pasaron muy mal, pobre. mirá lo que es, ¿no? Y que yo digo que tiene que ver también con el conocimiento, ¿no? Y el sentimiento. Más allá de lo que, en tu caso, que has tenido la experiencia y has investigado, como decís, yo necesito aprender, porque vos sos investigadora nata, María Elena. Entonces, no te quedás con la inquietud, no podés, es más fuerte que vos. No Claro, duermo. los investigadores y que amamos la investigación somos así, no nos quedamos con las dudas. Investigamos y que lo que salga, nos guste o no nos guste, no importa, tenemos que investigarlo, ¿no? Es que así Pero nosotros tenemos que pasar por la experiencia, si no, no podemos quedarnos con lo que no, otro nos dice, hay que hacer la experiencia, ¿no? Hay que experimentarlo en el propio cuerpo, en el caso de las plantas, ¿no? Y en todas las cosas, ¿no? sí. Hacer la propia experiencia, ver cómo a uno le resulta y bueno, a partir de ahí sí uno puede compartir, puede aconsejar, puede enseñar o seguir investigando, seguir probando, ¿no? Tiene que pasar por vos primero, es verdad. No es de librito. No, y yo decía que esto es todo el daño que nos ha hecho este alejamiento de la madre tierra, ¿no? Todo el mal que nos hizo y que nos está haciendo y que los seres humanos que tenemos, bueno, que no podemos vivir en otro lugar y que tenemos que vivir en ciudades grandes, tomemos la precaución de darnos un tiempo para ir a una plaza, para ir a un parque, para tratar de sentarse en un banco de una plaza a respirar ese aire totalmente diferente, escuchar el canto de los pájaros, ¿no? Nos lo debemos a eso y nuestra mente está tan atiborrada de información que no nos sirve para nada, que nos ha arrancado de eso que es parte de nuestra vida. O sea que yo tengo un amigo de muchísimos años, tenemos la misma edad y nos conocemos hace muchos años, que es sanador, que trabaja con plantas sagradas, que ha ido varias veces a Capilla del Monte, y él me decía el tema de la gente nativa que va a vivir a las grandes ciudades. Él decía que indio en la ciudad, la frase que él usaba, indio en la ciudad, indio quebrado. Y él lo vivió en sí mismo porque él de su comunidad se fue a Lima a vivir por un tiempo y terminó con problemas graves de alcoholismo. Ah, claro. Y él me decía, vos fíjate, Adriana, que para nosotros los originarios, la Pachamama es nuestra madre. Entonces cuando nosotros nos trasladamos por razones económicas o porque la vida nos llevó por X situación a vivir a una gran ciudad, es lo mismo que vos saques a un bebé del seno de su madre. Exacto. Nos O sea, perdemos. nosotros no podemos vivir en una ciudad grande, con todo lo que conlleva una ciudad grande, ¿no? Nosotros necesitamos estar en contacto con la madre tierra. Y él curó su alcoholismo a partir de darse cuenta que su alcoholismo era un resultado de ese desgarramiento que él había sufrido en un momento de su vida. Y volvió
se curó con plantas, y ahora es un sanador excelente y que trabaja mucho en cantidad de problemas de salud a través de las plantas sagradas. Entonces, yo creo que los occidentales, aunque no tomamos total conciencia de esto, nos pasa lo mismo. Sí. Pasa lo mismo, María. Yo creo que toda la situación que están viviendo muchas personas de estados depresivos, de estados de pánico, de angustias que dicen no saber de dónde les viene porque tienen todo, creo que es la desconexión que tenemos con la tierra y con nosotros mismos, ¿no? Y con nosotros mismos, ¿verdad? Como vos decís, no permitirnos ese contacto con la naturaleza y estar un rato debajo de un árbol, simplemente sintiendo el aire, es tan sanador todo eso. Ojalá pudiéramos todos retomar y no necesitaríamos ir a la farmacia, no necesitaríamos ir a hacer ninguna terapia, ni siquiera holística, porque la naturaleza tiene todo para sanarnos, absolutamente todo. Inclusive mis hijos se ríen porque tengo un sauce que ya pobrecito murió, entonces me está regalando sus cascaritas del tronco y yo lo uso para sahumar. Y la limpieza energética que se produce con la cascarita del tronco del sauce, ¿no? Hasta eso nos regala la Madre Tierra. Poder hacer la limpieza energética a través también de las plantas, ¿no? Bueno, los sahumitos, ¿no es cierto? Los sahumos que uno puede preparar, ¿no? Es maravilloso. Todo lo que es medicina, de todo tipo de medicina, está en la tierra. Y nosotros somos parte de esa tierra. Entonces, como vos decís, dejar a mamá, la madre tierra, irnos de su lado, desconectarnos de su lado, desconectarnos de su seno, es lo que nos provoca las enfermedades físicas, los estados de angustia. Yo veo muchísimo acá estados de angustia, pero intensos, gente que llora muchísimo y que muchas veces dice no saber de dónde le viene esa tristeza. Y bueno, yo les digo, porque me dicen, ¿qué puedo hacer? Y yo les digo, bueno, busca un lugar en la naturaleza que te guste y quédate un buen rato ahí todos los días. Y por ahí te quedan mirando como diciendo, ¿qué me está diciendo? Que me vas a sentar abajo de un árbol, yo estoy re mal. Y sin embargo es así. La poquita gente que me ha dado bolilla y lo ha hecho, ¿no? Y ha consumido... Ha visto los resultados. Ha visto los resultados. Yo he tratado con mucha gente que tomaba pastillas para dormir, pastillas para estar más tranquilos, y que en un momento dijeron, no quiero tomar más esto, ¿qué puedo hacer? Y bueno, fuimos haciendo el pasaje, ¿no? De la medicación esa con la medicación con plantas, y fueron viendo los resultados, pero esa gente también ha tenido una gran fortaleza para sostener eso, porque cuando uno viene de muchos años de tomar medicación, y esta medicación que es una droga, el cuerpo también sufre la abstinencia, y es muy difícil a veces sostener eso, pero he visto gente con una voluntad de fierro que lo ha logrado, y hoy están bárbaros, ¿no? Y saben que cualquier cosa que necesitan la tierra se lo va a dar, la planta se lo va a dar, y terminan recontra conectados con la naturaleza y con todo lo hermoso que tienen, ¿no? Pero bueno, están también los otros que se asustan, dicen, no, yo tuve que volver a tomar la pastilla porque me volvieron las palpitaciones. Entonces, bueno, como decías vos al principio, el desconocimiento hace que pase esto, ¿no es cierto? Sí, sí. Y que esa falta de conocimiento nos juega en contra, siempre nos juega en contra. Totalmente. Tenemos que volver, María. Yo por mi edad me he criado en contacto así en hogares y en casas, quintas y con mucho terreno y con muchos árboles y animales. Y quienes tuvimos esa dicha de criarnos de esa manera, nos cuesta terriblemente, a mí me cuesta terriblemente estar en una ciudad. Me busco esos espacios, y ahora que tengo un hijo de 4 patas, me busco los espacios, los saco a pasear y vamos a la plaza y caminamos, y eso es y venís, yo digo, si la gente pudiera hacer la prueba, aunque más no sea por probar,
de hacer esa caminata, estar en contacto con los árboles, los pájaros, las palomas, los animalitos, no sé. Y cuando vuelve a casa, que haga un análisis de cómo se siente. Yo creo que si la gente empieza a hacer eso, las ciudades quedan vacías. Nos vamos todos, María. Sí. Nos Y vamos bueno, ¿qué todos. está pasando en Capilla del Monte? Está desbordado de gente. Es Sí, tremendo cómo se está yendo la gente para allá. Y bueno, Capilla porque es el lugar donde conozco, pero un montón de pueblitos, de sí, campo, está yendo un montón de gente de ciudad. Yo sí. tengo Y yo creo la que suerte, si inconscientemente bien, estábamos buscando la salud, María. Inconscientemente claro, decimos, hay algo en la ciudad que no me está haciendo bien, que me estoy sintiendo mal, que veo a la gente mal, que no tengo ni siquiera contacto visual, la gente no mira los ojos, está como ida, no está disfrutando el momento, y eso te das cuenta, ¿no? Cuando te cruzas con la persona y vos decís, la ciudad te agobia, la ciudad te agobia. es que en realidad nosotros tenemos ese maestro interno que nos está diciendo lo que está bien y lo que está mal. Algunos le damos bolilla y otros por ahí no. Claro, Pero a la vez la Madre Tierra también está llamando a sus hijos. sí, Entonces, esto está pasando, ¿no? De que masivamente se está yendo la gente a los campos a vivir, a los pueblitos, lejos de la ciudad. sí, lejos de la locura de la ciudad. Bueno, María, como siempre, ha sido un placer charlar contigo. Eh, es como sentarme con mi gemela. Mi Hablamos, amor. o decir cuando estás en un país extranjero y te encontrás con un argentino, ¿no? Y decís, ay, habla el mismo idioma, qué lindo, me comprendo, no tengo que estar a la seña, ni tengo que pedir ayuda. Bueno, eso me pasa contigo cuando me encuentro en vivencias, que hablamos el mismo idioma, que sentimos de la misma manera, y yo creo que yo tengo mucha fe en a pesar de lo que vemos, tengo mucha fe en el futuro de la humanidad y yo creo que estamos encontrándonos quienes sintonizamos este, igual y quienes tenemos, porque yo creo que los hermanos del espíritu nos encontramos. Puede pasar un tiempo, pero siempre en el camino nos encontramos. Yo creo que sí, es así como vos decís. Y también vos fijate que a veces aquel que niega, ¿no es cierto?, que es muy reticente a todas estas cosas, cuando empieza a observarte que estás bien, que no estás yendo ni siquiera al médico porque te haces un yuyito y estás bárbaro, que te fuiste a caminar a la plaza y venís renovada, y que tenés cierta edad y no la aparentás, entonces empiezan a preguntarse, ¿qué estás haciendo? Claro. ¿No? Entonces uno por ahí le comenta y por ahí les da las ganas de probar. Yo digo que la semillita uno la puede sembrar siempre. A veces encuentra tierra fértil y a veces no, y vos lo debés saber como terapeuta, María Elena, más que yo, de que la semillita, yo en mi caso de talleres espirituales, que es más o menos lo mismo, en el sentido que vos ponés la semillita, puede germinar o no, pero en realidad tu obligación y tu responsabilidad es poner la semillita. Sí, exacto. Y lo otro es... Alguien la va a ver, alguien la va a ver y va a querer copiarla también, Sí. acercarse a lo que le pertenece, ¿no? Porque esto nos pertenece a todos. Definitivamente. Hay una frase que decía Fabio siempre, ¿no? Que la gente pensó que la vida de Fabio había sido siempre teatros llenos. Y él le decía, no, no fue así siempre. Me costó mucho. Pero dice, no es importante la cantidad. Dice, yo puedo tener un teatro con 1000 personas. Y si de esas 1000 personas no todos van a captar la idea, no todos van a escuchar realmente, van a oír, decía él, no escuchar, sino oír realmente lo que yo quiero decir. Pero si de todas esas, póngale, exageremos, de esas 1000 personas en el teatro, hay una, solamente una, que pudo comprender, que pudo entender y que a través de este entender y comprender le cambió la vida, yo soy un millonario. Tal cual. Es como decir, bueno, mi trabajo está hecho. Está hecho. Cumplí la función que tenía que cumplir. Sí, es verdad, es verdad.
Yo creo que hoy en día hay como un despertar, porque lo que pasa es que la gente ya no encuentra en lo que tenía, en las cosas materiales o en lo que ofrecen los medios y la publicidad, no encuentra ya satisfacción. No, Se dan cuenta que están vacíos. sí. Entonces empiezan a observar otras cosas. Y va a ser un caminito largo, pero yo creo que Y va a ser se un va a dar camino el largo y cambio. con muchos inconvenientes, pero yo tengo mucha confianza, yo siento muy dentro mío que estamos, o sea, hemos encontrado el sendero, ¿no? Y que Yo creo que se sí. irán uniendo personas, como decís vos, que van despertando, encontrándose. Yo creo que sí. Y bueno, todos aportamos algo para que así sea también, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Siempre la luz y el amor, María. La luz y el amor. Bueno, ha sido un gusto, como te decía, tenerte, como siempre, que sigas haciendo lo que estás haciendo, que lo haces muy bien y además es lo que viniste a hacer, o sea que estás cumpliendo con tu camino y eso es una satisfacción muy, muy grande que debes tener, ¿no? Ya que Yo se estoy feliz facilita. con lo que hago. Y también me siento feliz de poder aportar ese granito de arena, ¿no? De que alguien pueda disfrutar de algún taller que doy o de algún producto que preparo y así también va haciendo su camino porque va parando la oreja, va observando, va probando y es maravilloso. A su vez también hay están las personas que me nutren a mí también, ¿no es cierto? Que me siguen enseñando, con los que sigo aprendiendo, y bueno, voy haciendo ese camino porque es una búsqueda, yo digo, eterna, ¿no? Porque no hay algo que empiece y termine, esto No, continúa. Uno lo comenzó en algún momento, que yo ni me acuerdo cuándo fue ya, pero no termina, es grandísimo. Ya te digo, hace poco empecé a incursionar en el tema de las plantas sagradas, pero no por los libritos, sino probándolas, haciendo la experiencia, sí, sí, que sí. fue Con hermosísimo para las mí. plantas sagradas es la única manera, como las esencias, los aceites, la única manera es vivirlo, Probarlos, es experimentar. probarlos, vivirlos. Sí, sí, sí. No, no hay libritos, para ahí no hay libritos. No, no, Eso es no. la El librito te experiencia. puede dar una idea y te puede despertar, digamos, la curiosidad de decir, ay, voy a probar esto a ver cómo me resulta, ¿no? Sí. Pero después, bueno, de la teoría a la práctica hay, Hay que hay un ponerle el abismo. cuerpo. Tal Hay que cual, poner el tal cual. cuerpo, María. Y es maravilloso Exacto. poder poner el cuerpo y que Sí, poniendo el cuerpo uno descubra un mundo totalmente diferente. Eso es así es, así es. maravilloso. Bueno, un enorme, enorme, enorme abrazote y en algún momento nos vamos a encontrar personalmente, María. Ay, te espero que sí, porque tengo muchas ganas de verte, de abrazarte, de De charlar y darnos un un cafecito por abrazote. medio, o un matecito con yuyos. Acepto, acepto, no hay ningún problema. Ya vamos a organizar, ya nos Por vamos a supuesto. encontrar. Por supuesto que sí. Un Bueno, placer, queridos Adri. amigos, hoy ha pasado nuestra querida María Elena enseñándonos, porque siempre aprendemos con ella, y bueno, pasó otro jueves maravilloso de vivencias, que el jueves pasado no estuvo al aire por razones de que yo tuve una gripe bastante larga, que me tuvo bastante complicada y con la voz espantosa que no lo pude hacer, pero bueno, ahora retomamos nuevamente. Así que el jueves próximo con otro invitado de lujo. Buenas tardes, noches. Buenas noches, diría yo ya. Chao, bella.